punto. Se salió. Ah, ya, perfecto. Como podemos observar, tienen pequeños remates en punta, que son los que los diferencian. En cambio, nuestra tipografía sin serif es un corte brusco, un corte plano, sin remate, sin nada, sin terminaciones. Y aquí podemos ver lo que los diferencia. Perfecto. Otras clasificaciones tipográficas son manuscritas o script, que tratan de imitar el trazo manual. Las manuscritas realmente son una de las tipografías también más utilizadas dentro de lo que es el diseño. Eso lo podemos utilizar, lo que son firmas, tal vez si algún día necesitamos copiar alguna firma, o son familias, tipografías. Son tipografías que vamos a poder utilizar para darle un pequeño resalte o elegancia, como se le dice, tal vez en alguna publicación. Fantasía o novelty poseen características visuales y elementos que muchas veces otorgan rasgos determinantes, que solo pueden ser utilizados en ciertas ocasiones debido a la percepción. Aquí podemos observar unos ejemplos de lo que les decía anteriormente, de una tipografía manuscrita. Como podremos observar, es una tipografía muy elegante, tiene terminaciones curvas, realmente intentando imitar a lo que nosotros hacíamos en la antigüedad con lo que es la pluma. Mientras que la tipografía fantasía, podemos observar que es una tipografía ya un poquito más, por decirlo así, detallada. Tenemos mucho detalle, tenemos cuadros, incluso nos asemejan tal vez a un videojuego. Ya esto, como mismo lo explicábamos en el anterior, solo se puede ser utilizados en ciertas ocasiones debido a la percepción. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra publicación, nuestra arte, incluso nuestro oficio se quede de una manera elegante, no vamos a ponerle una letra tipo fantasía, porque quedaría horrible y vamos a perder toda la elegancia que necesitaríamos transmitir. Inteligibilidad es la característica de una tipografía que permite al ojo distinguir un carácter del otro. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cada letra tiene que ser sí o sí muy parecida a su forma base. Entonces, como podemos observar aquí, la letra A la podemos observar en cada una de las diapositivas que tenemos aquí. Es muy parecida a la letra A normal, con unos ligeros cambios en la parte superior, pero es muy parecida. Entonces, cuando decimos legibilidad, queremos decir que nuestra tipografía se parezca mucho a su forma base. Podemos agregarle tal vez unos pequeños detalles en la parte superior. Como podemos observar, estos remates de aquí ya son detalles que nosotros podemos ir agregando poco a poco. La legibilidad es la relativa facilidad con la que una fuente puede ser leída cuando sus caracteres se agrupan en palabras, oraciones y párrafos. Aquí podemos observar que esta tipografía es muy legible. No nos vamos a perder en ningún momento. Podemos distinguir claramente la M, la A, N, U, S, C, R, I, T, A. Entonces, yo creo que es una tipografía muy legible y que se entiende el significado. Inteligibilidad, de la forma de las letras. Legibilidad, cómo se usan las letras. Aquí podemos ver unos pequeños ejemplos de tipografías que yo pude ir recolectando para que vayan viendo a qué me refería con cada una de ellas. Inteligibilidad, podemos observar que cada una de las letras se parece mucho a su forma base, por decirlo así. La I es un palo simple, la N la forma de curva hacia arriba, en todas las podemos encontrar así. Por más picos que tengan, por más puntas que tengan, por más pequeño que sea, podemos observar que la N se mantiene con una forma de U inversa o en su forma mayúscula. Interletrado. La palabra es una sucesión de letras. Una palabra está bien espaciada si el ojo reconoce armonía y equilibrio entre las formas de las letras y la superficie que se encuentra en su entorno. Es decir, entre plenos negros o vacíos. El resultado de este equilibrio es un gris uniforme. Esta es una secuencia sin interrupciones. Como podemos observar aquí, les puse unos pequeños
Ejemplos para que vayamos entendiendo más o menos a lo que me quiero referir. Un interlineado normal, podemos observar la letra es muy legible, tiene espacios, aunque no lo parezcan todos los espacios, son tienen la misma distancia, tienen el mismo espaciado. Por eso es que nosotros lo vemos con mucha armonía y mucho más formal, por decirlo así. Luego, tenemos un interlineado suelto, que ya podemos observar que se ve, incluso yo le podría decir que es un poco más legible. Podemos entender mucho mejor las letras, no tenemos ningún inconveniente de que se pegan o se topan en algún lado. Y yo lo veo también incluso una forma más de rellenar algunos espacios en blancos, muchas veces en las publicaciones. Y luego tenemos un interlineado ajustado, que realmente es uno de lo que menos les recomiendo usar, porque es un interlineado que les va a causar muchos problemas dependiendo de la tipografía que vayamos a utilizar. Como podemos observar, aquí la E, por ejemplo, se une con la R, ya lo hace ver un poquito menos formal, menos elegante, como que ya no gusta tanto al ojo. Para las personas que sufren de ansiedad, realmente esto va a ser un dolor de cabeza completo. Pasamos. Dentro del espacio del carácter, cuando hablamos de kerning, nos referimos al espaciado que el diseñador de la tipografía ha definido para cada par de letras del alfabeto y que generalmente se debe ajustar en cuerpos grandes. Por ejemplo, el espaciado crítico entre las letras A y V. Perfecto. Espaciado entre palabras. Las palabras deben tener una separación que permita leer cada palabra como una unidad sin que se desconecten del grupo. Generalmente expresamos ese espacio suelto, normal y ajustado. En el suelto, la separación es proporcional a la letra 0. Y en el normal, a la letra I. Las palabras deben tener una separación que permita leer cada palabra como una unidad. Sin que se desconecte del grupo, generalmente expresamos ese espacio, lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Como podemos observar, perdón, ya me pasé. Estos son los ejemplos que les pude recolectar de la diapositiva anterior. Ya, como podemos observar, aquí tenemos un espaciado muy normal. Es el espaciado que utilizan literalmente todos los programas de texto, como son Word, Excel. Es un espaciado normal, no tiene ninguna diferencia. Pero cuando pasamos a nuestro párrafo derecho, podemos observar que ya tiene un espaciado un poco más grande entre cada una de las palabras. Que si nos podemos observar, realmente el espaciado no es en cada una de las letras, sino en cada una de las palabras para formar lo que se conoce como armonía. ¿Qué quiero decir con esto? Como podemos observar, la columna de la derecha, podemos observar que las tipografías crean un cuadro perfecto, lo cual en una publicación esto al ojo le va a sentar muy bien. Inconscientemente nosotros vamos a ver que está mejor con la simetría, mejor igualado, entonces le vamos a dar un poquito más de atención. Mientras que si vemos el párrafo de la izquierda, vamos a ver que está todo descuadrado, hay unas partes que se sobresalen de otras y no contiene una uniformidad. Interlineado. La interlínea es la distancia medida generalmente en puntos que separa la línea del párrafo. Debemos tener en cuenta que los signos tipográficos varían su dimensión de acuerdo a su diseño. Por tal motivo, diferentes diseños tienen diferentes proporciones en una misma medida tipográfica, por lo que requiere interlineados diferentes. Dependerá de la tipografía utilizada el uso de mayor o menor interlineado. Para la fácil lectura de textos es fundamental manejar un interlineado adecuado. Este influye en la composición y legibilidad del texto. Aquí les puedo poner un poco de ejemplos. Como podemos observar en el párrafo izquierdo, tenemos un interlineado un poco más separado. Esto es muy legible, no les causa problemas al momento de leer. Incluso para las personas mayores va a ser un poquito más amistoso. Van a poder leer perfectamente, no tienen el problema de que se unen las tipografías, no se unen las letras. Mientras que en el párrafo de la derecha ya podemos observar un interlineado un poco más unido. Esto de aquí se lo recomiendo cuando son publicaciones para personas menores a unos 30 años, ya que su legibilidad ya es un poquito más complicada. Como podemos observar, se unen demasiado. Tenemos, por ejemplo, algunos puntos de la cis que casi llegan a topar con la parte de arriba. Entonces, nuestro cerebro lo toma como que está un poco asimétrico, por decirlo de la siguiente manera. Entonces, no le vamos a dar mucha relevancia. Alineación de textos puede ser justificado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado, asimétrico
y recorrido. Estos ya son los alineados que todo el mundo conoce, ya que todos aquí hemos utilizado Word. Todos nos dicen justifique el texto, alinea hacia la izquierda, alinea hacia la derecha, céntrelo. Todos estos son los justificados que vamos a poder seguir viendo. Composición justificada o en el bloque. Este tipo de columna tiene líneas plenas que llenan de izquierda a derecha el ancho de la misma. Los espacios entre palabras son repartidos de forma pareja en cada línea. Por lo tanto, dicho espacio venía de una línea a otra en función de la cantidad de palabras por la línea. La fórmula ideal para la composición justificada es de 50 o más caracteres por línea. Como podemos observar, aquí tenemos ya una justificación, un alineado justificado, perdón. Como podemos observar, formamos un cuadrado casi perfecto, ignorando las partes finales, ya que no contienen letras que terminen. Pero igualmente en los demás podemos ver que cada una tiene perfecta relación con la superior. Marginado izquierda. Todas las líneas de texto comienzan en el margen izquierdo. Es necesario controlar el margen irregular, también llamado desflecado, para que las líneas no queden excesivamente parejas o desparejas, pudiéndose en todo caso cortar palabras. También puede darse un ancho máximo y un ancho mínimo para lograr un efecto especial. Las palabras guardan regularmente su separación en toda la columna. Como podemos ver, este marginado hacia la izquierda no es simétrico. Podemos observar que tenemos muchas irregularidades en cada uno de las palabras, de las frases. Cuando terminan, vemos que no es algo elegante, como quien diría. Marginado derecha. Es lo que causa mayores dificultades al lector porque el ojo no retorna al mismo lugar al cambiar la línea. Como podemos observar y como podemos leer aquí, realmente es uno de los márgenes de un marginado derecha, es uno de los más complicados que vamos a utilizar, ya que el ojo humano siempre tiende a leer desde la izquierda hacia la derecha. En cambio, cuando está marginado hacia la derecha, vamos a poder observar una pequeña distorsión al momento de leerla. Centrado o simétrico. Las líneas se disponen sobre su eje central, quedando ambos extremos simétricos. La distancia entre las palabras puede ser la misma en todas las líneas, pero tienen muy malas condiciones de lectura. No es recomendable en textos largos. Y la tipografía es un elemento poderoso en la comunicación visual. Una fuente seleccionada puede transmitir sensaciones como elegancia o informalidad, antiguo o contemporáneo, jovial o serio, entre otras ideas. Asimismo, la forma en que se utiliza la tipografía en su tamaño, peso, color, textura, inclinación, el negativo, son también influyentes en el momento de transmitir su mensaje. Es por esto que el diseño de página será más fuerte en la medida en que se crea el contraste entre las tipografías. Bien, aquí podemos ver unos pequeños ejemplos. Bien, perdón. Aquí podemos ver unos pequeños ejemplos de todo lo que les pudimos indicar anteriormente. Vemos un interlineado normal, simple, y aquí ya vamos a poder ver ya un poquito más de lo que son ya jerarquizar, por decirlo así, algunas palabras y para darles más énfasis, para darle más entonación o para que las personas solo lean estas palabras en grande. Amor, cuando yo muera no te vistas de viuda, ni llores sacudiéndote como quien estornuda, ni sufras. Aquí podemos observar ya unos signos signos tipográficos que nos van a ayudar a darle un poquito más de realce a algunos tipos de palabras. Estos los podemos utilizar sin ningún inconveniente en el caso de que los veamos necesarios, como las típicas comillas superiores, los vamos a ir viendo continuamente. No todas las fuentes tipográficas fueron realizadas para cumplir las mismas funciones. Existen tipografías que funcionan para textos, como tipografías cuya utilización se reserva exclusivamente para títulos. Esto depende de la concepción para la cual cada una fue creada. Es así como a la hora de componer textos debemos tomar en cuenta que existen tres grupos: concepción morfológica, creativa y estructural. Vamos a ir viendo cada una de ellas y en qué se deriva. Concepción morfológica, donde el tipo tiene su propio lenguaje y personalidad. El diseño de la página se hace enaltecida, los valores del carácter,
Pretende involucrar la fuerza o la delicadeza, el estilo y la gracia que emana dicha forma tipográfica. Aquí podemos observar un poco de lo que pudimos leer en nuestra diapositiva anterior, concepción morfológica. Como podemos observar, es una categoría que no necesariamente tiene reglas a seguir. Podemos ver que mientras mejor estilizado lo podemos dejar nosotros, mucho mejor para él. Entonces, no importa si algunas letras son más grandes que otras, si no utilizamos incluso la misma tipografía o lo utilizamos en diferentes tamaños. Mientras les demos un estilo único y agraciado para el ojo, yo creo que va a estar muy bien utilizado. Aquí podemos observar otros pequeños ejemplos. Como podemos observar, la parte de abajo sería como un reflejo que le da una estilización a la parte de arriba. Esto de aquí lo podríamos utilizar incluso como para un título, el título de un libro. O más ejemplos así. Como podemos observar, cada letra sigue una orientación diferente o podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño de una letra, si es más pegada, más separada. Podemos ver mientras quede estilizado, nosotros lo podemos utilizar. Concepción creativa, donde cada carácter es utilizado como imagen, ya sean utilizados por sí solos, ya en conjunción o incluso con otros elementos gráficos, para transmitir una información o una idea de la manera más creativa posible. Es decir, desvincular al tipo de su relación formal, inherente, deformando, transformando, cambiando, para atribuirle otras connotaciones. Aquí podemos observar ya unos ejemplos de lo que leíamos anteriormente. Como podemos ver, son tipografías ya que no se podrían utilizar en el día a día, por decirlo así, porque son más para expresar algo. Como podemos observar, tal vez incluso las letras glass, vidrio, puede estar haciendo referencia al vidrio roto, como podemos observar. Entonces, no son tipografías que se vayan a utilizar en el día a día, más son tipografías para dar un mensaje en específico, como para adornar algo, por decirlo así. Concepción estructural. El mensaje debe llegar al lector con transparencia, legibilidad. En él presente una jerarquía, ya sea muy evidente o no, que permite evitar interrupciones de cualquier tipo entre el medio y el escritor. Es decir, estableciendo niveles para los títulos de los capítulos, los subtítulos, las notas, los pies de página, índices, folios, etcétera, que permiten un desplazamiento del ojo entre los párrafos con la única interrupción del paso de la hoja. El diseño debe partir de una correcta selección, como podemos observar aquí. Aquí ya podemos ir observando poco a poco cómo es la jerarquización de las tipografías. Como podemos observar, tenemos una tipografía para este título que dice Winter Trip to Oaxaca, México. Es una tipografía, pero en la parte de abajo podemos ver que tenemos ya una tipografía en negrita. Entonces ya estamos empezando a jerarquizar qué es lo que queremos que lean primero. Tenemos una T primaria, utilizada para un texto de acá, que podemos ver que incluso ya está también con otra tipografía. Y todo lo que es texto informativo, podemos observar que sigue con la misma tipografía. Eso es lo que nos explicaba que tiene que seguir una concordancia en cada uno de los párrafos. Como podemos observar, en el texto informático no cambia para nada la tipografía, no tenemos una variación, no le agregan negritas, no le agregan cursivas, no le agregan delineados, sino que todo sigue una misma familia tipográfica y lo hace un poco más legible. Debajo de cada foto también podemos observar que tienen unas pequeñas firmas y ya podemos ir viendo también otra variación de tipografía. Aquí está un ejemplo un poco más explicado. Incluso ya iremos viendo más adelante lo que conocemos como lettering. Lettering es la utilización de objetos para la creación de tipografías en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de costuras, podemos observar que la letra H está formado por diferentes tipos de hilos. Como podemos observar, este es un texto que yo podría decir que, más que ser informativo, está dedicado a ser un poquito más, tal vez algún tip, por decirlo así, porque podemos observar que utiliza varias tipografías en un solo texto, lo cual lo hace ver un poco más llamativo, les va a llamar más la atención y van a jerarquizarlo mejor. Paletas de fuentes. En la clase anterior nosotros pudimos observar lo que son las paletas de colores, muy importantes dentro del mundo del diseño. Ahora, también los diseñadores utilizamos lo que son las paletas de fuentes.
Es muy sencillo, es muy fácil utilizarlas y créanme que chicos que esto de aquí les va a servir muchísimo. Lo único que no tengo entendido, no sé por qué. Ya, perfecto. No sé por qué se me han movido las diapositivas. Paletas de fuentes. Tal como preparamos una paleta de colores para usar en diseño o una pintura, también podemos escoger un grupo de fuentes que vaya bien para un determinado trabajo. Una paleta típica tipográfica contiene una fuente para el texto, acompañada de una fuente para títulos y subtítulos. Lo que nos referimos con una fuente para el texto, en el punto número 1, quiere decir una fuente para todo el texto informativo que nosotros vamos a expresar. Y los demás ya están muy claros. Una fuente para títulos, subtítulos. Esto podemos descargar tal vez una tipografía de internet o incluso podemos crear nuestra propia tipografía. Su tamaño puede estar aumentado en 120 a 130% de la fuente del texto, para que le demos ya un poco más de jerarquización y ver qué es lo importante y qué es lo secundario. Una fuente para los pies de fotos, resúmenes, citas y notas. En muchos casos puede ser la misma fuente que para los subtítulos a tamaño más pequeño, por ejemplo, a un 70 a un 80%. Aquí algo que se me olvidó comentar es que la tipografía que vamos a utilizar para pies de fotos, los resúmenes pequeños, citas y notas, siempre o la mayor parte del tiempo siempre la vamos a hacer en cursiva. ¿Por qué? Eso le va a dar un poco más de elegancia y más de relevancia tal vez en los pies de foto, por ejemplo, ponemos la firma de la persona que tomó la foto, entonces le va a dar un poquito más de elegancia y relevancia de la foto. Las fuentes elegidas para el texto pueden incluir naturalmente la variante cursiva y en negrilla. Ambas deben emplearse solo para enfatizar partes del documento, no en fragmentos extensos. Como podemos observar, estas son lo que vamos a utilizar unas fuentes para pies de foto, resúmenes y citas. Van a ser realmente fuentes muy pequeñas. O sea, las vamos a utilizar en un lugar muy, muy pequeño, tal vez incluso solo para describir una sola línea de texto. Si ya lo utilizamos mucho, se va a ver muy, muy aglomerado e incluso ya no vamos a saber cuál es el objetivo de nuestra jerarquización. Bien, perfecto. Llegando a la final de las diapositivas, ahora vamos a poder observar unos pequeños tips que yo los tengo preparados para que vayan viendo en qué páginas o cómo necesitan. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy grande. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla de Google? Sí. Ya, perfecto. Esta página de aquí, la que les voy a enseñar ahora, se llama What the Font y es una página muy necesaria y créeme que nos ayuda a nosotros los diseñadores muchísimo en el mundo de lo que son redes sociales. ¿Para qué nos sirve? Nosotros al principio la vemos como una página sencilla, incluso a veces pensábamos que nos va a entrar algún virus, pero realmente es una página muy segura. ¿Y a qué nos va a ayudar? Tenemos aquí esta página, nosotros tal vez estamos navegando en Facebook, estamos navegando en Instagram y ¡pac! Vemos una publicación con una tipografía genial. Nos gustó muchísimo, pero no sabemos cómo se llama y no queremos escribir a la persona que lo está realizando para no incomodarle. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta página? En cada una de nuestras computadoras encontramos lo que es la herramienta recortes y lo que vamos a hacer es recortar la parte que yo quiero mostrar en este programa. Perfecto. Una vez que ya le haya tomado la captura a la foto que yo quiero mostrar, la busco entre mis documentos y la arrastro hasta esta pestaña donde dice Drop an Image y automáticamente ella va a empezar a detectar qué tipografía es la que queremos buscar. Le vamos a dar en la flecha de siguiente y automáticamente nos aparecen todas las tipografías que la persona pudo haber utilizado para crear ese post. Pues ya vemos, vamos a encontrar diferentes. Aquí podemos ver qué cuesta, pero no se preocupen, para esto es la siguiente página que les voy a mostrar. Aquí podemos ver una gran variedad de las mismas tipografías, incluso vamos a poder encontrar algunas mejores o alguna que se acople más a lo que nosotros queremos llegar.
En este caso me gustó Workshop. Como podemos ver, tiene un coste de $19. Pucha, muchísimo. Yo no tengo dinero en ese momento. ¿Y cómo le hago para conseguir esta tipografía? Facilito. Solo la seleccionamos. Escribimos en el navegador de Google. Y como lo podemos encontrar, aquí está la tipografía. La misma tipografía que nosotros vimos anteriormente, ya con cada una de sus familias tipográficas. Y ya las vamos a poder descargar. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero tomar inspiración tal vez de otro post, no me gusta estar chequeando otras redes sociales, quiero hacerlo todo por mí mismo? No hay ningún inconveniente. Esta otra página de aquí se llama DaFont, que ya les voy a pasar también el link al grupo de WhatsApp para que puedan chequear. Esta página de aquí les va a ayudar muchísimo, muchísimo al momento de escoger una tipografía o de buscar alguna paleta tipográfica. Como podemos observar, tiene varias tipografías y en la parte superior vamos a poder observar a qué categoría queremos ir. Por ejemplo, tenemos lo que son básicos, lo que ya estábamos explicando anteriormente, sans serif, serif, ancho fijo o varios. Tenemos script, lo que ya son la tipografía caligráficas, como los pudimos observar, la que se asemejan a la tipografía hecha con pluma de la antigüedad, y entre muchas más. En mi caso, yo hoy día quiero tal vez hacer algo un poquito más alegre. Podemos entrar a la sección de fantasía y que podemos observar, ya nos aparecen muchas más tipografías que nos van a ayudar a elaborar nuestro post. Perfecto, van a encontrar incluso tipografías de películas, de Harry Potter. Créeme que esta es una herramienta muy, muy, muy genial para ya empezar a buscar algunas tipografías que nos guste, que se adapte más a lo que nosotros queremos llegar a hacer. Y ahora, profe, ¿qué ves? ¿Cómo lo instalamos? ¿Cómo lo utilizamos? Perfecto. Buscamos la tipografía que nos guste. En mi caso me gusta este de Pokémon y le damos en descargar. Como podemos observar, se nos descarga un archivo zip. Déjenme les comparto de nuevo pantalla para ver si puedo. Ya, perfecto. ¿Me confirman si ya se puede ver la pantalla normalmente? Sí. Ya. Una vez descargado este archivo zip, le damos clic aquí y podemos observar que se nos descargan estos dos archivos de aquí. No se asusten, no es nada del otro mundo, parecen archivos que nunca hemos visto, pero nos van a servir muchísimo. Nos vamos a una carpeta cualquiera y nos dirigimos a este equipo. En este equipo buscamos nuestro disco local C y nos dirigimos hasta Windows. En Windows bajamos hasta encontrar una carpeta. Déjenme hacerlas más grandes para que la puedan observar mejor. ¿Qué dice Fonts? Como podemos observar, es una carpeta especial ya que contiene una A mayúscula en la parte principal. Le damos doble clic y podemos observar que aquí tenemos todo lo que es la base de datos de nuestras tipografías instaladas en nuestra computadora. Yo recientemente formateé mi PC, así que eliminé casi la mayor parte de mis tipografías, pero yo ya realmente el disco era más tipografías que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se instala? Volvemos a nuestro archivo zip, nuestro archivo comprimido, nuestro archivo descargado. Seleccionamos los dos archivos, como podemos observar, dentro de nuestro archivo zip. Y solo los arrastramos hacia nuestra carpeta Fonts. Perfecto. Parece que no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Así que vamos a ver cómo comprobar que nuestra tipografía ya está instalada correctamente.
Abrimos nuestro archivo de Illustrator, abrimos un nuevo documento. En este caso seleccionamos nuestra hoja 4, no hay ningún inconveniente, nos vamos a dirigir a nada más y le damos a crear. Esperamos, ya generamos nuestro lienzo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aplastamos T, aparece nuestro comando para escribir, hacemos clic y ponemos hola, ¿cómo están? Lo hacemos más grande para poder observar mejor y nos dirigimos a ver cómo se llamaba la tipografía descargada, Pokémon Hollow. Entonces, hacemos clic aquí, nos dirigimos a la parte superior donde dice carácter y damos clic en la flecha hacia abajo y buscamos la tipografía que pudimos descargar. En este caso me gustó más esta de aquí y podemos observar que ya tenemos nuestra tipografía instalada. Esto lo vamos a utilizar ya sea para post, tal vez para una firma fotográfica o para lo que ustedes gusten hacer. Y ahora, ¿cuál es el problema de estas tipografías fantasía? Algo que no pasa en todas, pero a mí me ha pasado realmente en muchas tipografías que me descargo una tipografía que esté genial, me gusta mucho, ya la quiero utilizar para todo y resulta que no tiene algunos caracteres. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer cada vez que descarguen alguna tipografía? Es teclear cada una de las teclas. Todas las teclas para ir viendo. Esa tipografía, como la podemos observar, realmente contiene todos los caracteres. En el caso de que nos querramos evitar todo este trabajo de venir aquí, observar si ya está todos los caracteres, nos dirigimos a nuestra pantalla de Google Chrome de nuevo, damos clic en la tipografía que queremos observar y aquí ya nos pone una plantilla de todos los caracteres que vamos a poder encontrar dentro de esta familia tipográfica. Como podemos observar, realmente es una tipografía muy completa, tiene todas las letras del abecedario, menos, como podemos observar, ¿qué pasa si yo en esa tipografía no sirve? Sí contiene la letra ñ, aunque aquí en el apartado no la observamos, pero la tipografía sí contiene una letra ñ. Déjenme ver si tal vez hay alguna tipografía por aquí. Las tipografías fantásticas, las tipografías tipo fantasía, son una de las tipografías que más nos va a generar este inconveniente. Como su nombre mismo lo indica, no son tipografías para hacer un texto detallado, tal vez para algún periódico. No, realmente son textos solo que nos van a servir para hacer títulos, tal vez alguno que otro pie de página. Vamos a probar con este The Amazing Spider. Le damos a descargar y repetimos el mismo proceso anterior. Abrimos nuestro archivo, abrimos la carpeta Fonts y seleccionamos el archivo que dice para instalar esto, siempre recuerden, el archivo siempre es el .ttf. Como podemos observar, al final de Spider-Man tenemos un .ttf. Este es el único archivo que tenemos que arrastrar hacia nuestra carpeta. Los otros dos son realmente imágenes referenciales o alguna licencia que nos envía la página. Entonces, la instalamos. Una vez que está instalada, nos dirigimos a nuestra pestaña de Adobe Illustrator. Seleccionamos la tipografía, nos dirigimos a carácter y buscamos la tipografía que acabamos de descargar. Aquí está, pero como podemos observar, incluso no me deja cambiarla porque entonces ya la tenemos aquí y como podemos observar, esto de aquí lo escribe perfectamente sin ningún inconveniente, incluso vemos que la tipografía está muy legible. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto de aquí le quiero agregar una letra ñ? Observamos que la tipografía se cambia instantáneamente a otra, incluso en la parte superior de carácter podemos observar que cambió hacia Myriad Pro, que es una de las tipografías bases de Adobe Illustrator. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como podemos observar, no tenemos algunos caracteres. La letra ñ, por ejemplo, no se encuentra.
Entonces, antes de descargar alguna tipografía, antes de querer utilizarla, siempre les recomiendo chequear en esta parte de aquí para ver qué es lo qué signo o qué elemento tipográfico les va a faltar para que ustedes mismos lo puedan hacer. Bien. Ahora les voy a indicar un poco más lo que les explicaba anteriormente sobre legibilidad, ya un poco de jerarquización. Perfecto. ¿Cómo vamos a empezar a jerarquizar? Digamos que yo estoy trabajando para la hora, estoy empezando ya a hacer una pequeña página del periódico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? Digamos que yo quiero empezar a trabajar con esta foto de aquí. La voy a utilizar como una imagen referencial. Como un adorno. Entonces, empezamos desde esta parte de aquí. Y aquí es donde venimos ya a aplicar todo lo que nosotros aprendimos en la clase de la hora. Este de aquí como va a ser un título, podemos incluso utilizar, como podemos observar, podemos utilizar incluso esa tipografía, ya que queda bien, es un título, tal vez es una edición especial que queremos hacer. Entonces yo creo que esa tipografía la sienta súper bien para un título. Perfecto. Ahora, ¿qué más pudimos ir observando a lo largo de esta clase? Los pies de página. Vamos a ir seleccionando tal vez, no. Primero, para ir ya en orden. Perdón que me desvíe, para ir en orden. Vamos a lo principal, seleccionar una tipografía para nuestros cuadros de texto o textos informativos. En este caso, digamos que vamos a utilizar algo básico, entonces un Arial. Yo creo que un Arial estaría más que suficiente. Y lo justificamos. Como podemos observar, en una de las partes que estaba explicando, decían que en algunas partes de las líneas de texto vamos a encontrar este pequeño problema de aquí. Tenemos mucha separación en algunos textos. Incluso en algunas palabras. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta mucho, ir chequeando todo el momento estas partes de aquí, porque como podemos observar, realmente se ve un poco antiestético, como que no se ve tan formal. Ya pierdes un poquito de credibilidad, por decirlo así. Entonces, perfecto. Una vez que ya tenemos seleccionada nuestra fuente tipográfica de textos informativos, vamos a buscar lo que es una fuente tipográfica para nuestra pie de foto. Entonces le vamos a poner fotografía, punto. Pablo Guzmán. Se me olvida, perdón. Perfecto, ya tenemos que ir jerarquizando, como pudimos observar. Esto de aquí no tiene que tener tanto impacto, entonces lo podemos hacer un poco más pequeño. Separarlo un poco de la fotografía. Esto es algo que sí les quiero recalcar mucho. Siempre que vayan a trabajar con textos y fotografías, siempre deje un espacio de respiración, como se le dice vulgarmente. Ese espacio les va a servir para que esto de aquí no se vea tan aglomerado, por ejemplo, así. Entonces ya pierde un poco de simetría, se lo ve un poquito menos formal. Y tampoco vayamos a hacer esto. Lo que les indicaba, bueno, en este cuadro de texto sí se puede hacer ya que se modifica automáticamente.
Pero nunca olviden estos espacios de respiración. Siempre es importante dejar estos espacios de respiración. Incluso si trabajan tal vez para algún medio impreso, al momento de imprimir, a veces ocurre que la tinta se corre un poco hacia un lado, entonces les va a causar ya algunos inconvenientes. Perfecto. Volviendo hasta nuestra... Ya vemos que tenemos ya una semi paleta de tipografías, por decirlo así. Tenemos una tipografía para títulos, tenemos una tipografía para cuerpo, y en este momento vamos a buscar una tipografía para nuestras firmas. Como pudimos observar, son tipografías. Este tipo de tipografías, vamos a seleccionar una script, una cursiva, que tal vez se asemeje un poco a la manuscrita. Entonces, podemos observar que ya estamos empezando a agarrar un poco de forma en nuestro periódico. Tenemos 3 tipografías, cada una ya está jerarquizada por tamaños. Incluso si no queremos hacerlo aquí, digamos que aquí, esta parte de aquí sea un poco más importante, lo que podemos hacer es seleccionarla. Y déjenme buscar tal vez este de aquí, sí. Ya. Es un ejemplo ya un poco... Pero podemos observar que ya le estamos empezando a dar importancia a ciertas partes del texto. Por ejemplo, ya utilizamos 2 tipografías dentro de un texto diciendo que esto de aquí es un poco más importante que lo demás. Tal vez es el nombre de alguna película, el nombre de alguna noticia o algo que querramos resaltar en sí. Entonces, como pudimos observar, también les indiqué lo que son los signos tipográficos. En este caso, las comillas superiores ya les dan un poquito más de realce a lo que nosotros queríamos expresar. Entonces, esto podemos ir haciendo con algunas tipografías. Vamos a ir seleccionando algunas. En este caso, utilizamos ya signos de admiración. Como podemos observar, esto de aquí ya va empezando a agarrar un poquito más de jerarquía en algunos textos. Y ahora, ¿cuántas tipografías ya tenemos? Tenemos una para lo que son títulos, otra para lo que son cuadros informativos, firmas de fotografía, y tenemos otra tipografía ya para lo que son espacios importantes, títulos o alguna frase importante, que siempre pueden ir acompañados tanto de algún signo de admiración, algún signo de interrogación, comillas, lo que ustedes gusten utilizar para poderle darle un realce. Incluso si nosotros queremos utilizar tal vez alguna forma, podemos utilizarla, podemos ir jugando con las formas que nosotros querramos, por ejemplo. Algo similar a esto de aquí. Podemos ir jugando con infinidad de cosas que les van a hacer que el texto cobre un poquito más de realce. Bien, chicos. Yo creo que esto sería todo lo que se les da por el día de hoy. Si tienen tal vez alguna consulta, alguna inquietud, la pueden realizar en este momento. Bien, en vista de que no hay ninguna consulta, yo este documento, este archivo de aquí, se lo subiré el día de hoy para que ya lo puedan ir leyendo, lo puedan ir consultando, y si tienen alguna pregunta, inquietud, igualmente también estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una excelente noche.